tal, amigos? Buenas noches. Qué gusto nos da estar de nuevo aquí en el estudio para llevarles esto que es Diálogo Ciudadano en esta semana que nosotros la vamos a dedicar a la salud, porque ya después de todos estos días de fiesta, celebración, meditación, reflexión, unión familiar, calor, también de mucha comida y mucha trasnochada, vamos a retomar un poquito lo que es la salud, principalmente de los niños. Y para eso hemos invitado en esta edición de hoy, el 6 de enero, el Día de los Santos Reyes, y aprovechamos para felicitar a todos los cumpleañeros y a todos los que están celebrando algo en especial. Hoy invitamos al doctor Francisco Miguel García Lagarda. Él es pediatra, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con quien platicaremos algunos detalles que pueden ser del interés de las familias. Bienvenidos y muchas gracias, doctor. Muchas buenas tardes. Gracias. Buenas noches. Felicidades por el 2015. Que tengas un año extraordinario junto con tu igualmente, familia. Felicidades para todo el público en general. Que sea lo mejor este año, tanto para ti. Muchas gracias, doctor. Fíjate que tú sabes, en estos días por todos lados se están presentando, la gente está hablando de los problemas en las vías respiratorias. Pero, ¿qué podemos entender cuando se dice, mi hijo tiene problemas en las vías respiratorias? ¿O qué es lo más común que afecte las vías respiratorias? Sí, definitivamente. Ya estamos pues, prácticamente en la mitad de una temporada que con el cambio de clima se alteran muchos de los mecanismos normales del funcionamiento respiratorio. Aunado a eso, a la gran variedad de virus que proliferan en este tiempo de frío, ambiente menos húmedo, más seco, todo eso favorece la proliferación de los virus, o sea que duran más tiempo con capacidad de infectar a las personas. Igual es importante, ahorita señalaremos algunas cosas como prevención para evitar tanto contagio que existe en las personas. El asunto es que la vía respiratoria tiene sus mecanismos propios de defensa, que es un moco que está dentro de la mucosa, que eso ayuda a protegerse de la invasión de algún germen, de alguna bacteria, de algún contaminante. Al penetrar por la vía respiratoria, el mismo organismo con el moco que produce y con los movimientos ciliares que normalmente se manejan en el aparato respiratorio, eso ayuda a eliminar o expulsar todo lo que sea una invasión de la vía respiratoria. En este tiempo de frío, ese moco o esos cilios que se manejan en la vía respiratoria se alteran. Por eso es tanto la importancia de señalar a todos los pacientes que no deben de exponerse a cambios bruscos de temperatura, a contaminantes, a humo. En este tiempo que se usan mucho los calefactores, pues hay que tener cuidado en la temperatura que se maneja en cada habitación, porque todo eso trastorna e inflama la vía respiratoria, y eso favorece aún más que los virus que penetran pues entren a un lugar donde es adecuado para ellos, proliferan y provocan enfermedades. Y si no hay los debidos cuidados, pues puede haber complicaciones importantes. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Esto puede, una pequeña infección en las vías respiratorias puede llevar a una pulmonía o no tiene? Sí, claro que sí. Depende de muchos factores, principalmente pues las defensas de cada persona, los cuidados que se tienen ya que se adquiere la enfermedad. Puede ser que penetre un virus y te provoque únicamente un cuadro gripal, que eso sería un poco de moco en la nariz, un poco de molestia en la garganta, quizás un poco de tos. Pero si la persona no lleva los cuidados adecuados, pues fácilmente el virus o bacteria penetran hacia el árbol respiratorio inferior, provocando bronquitis, provocando laringotraqueitis, provocando neumonías, que ya son de más cuidado. Oye, doctor, lo que nos han comentado en estos días es que, por ejemplo, personas que tienen chimenea, un KGM o que tienen algún calentador de leña en su casa, en los interiores, que ¿por cuál será la razón? Porque se levantan, al otro día despiertan, sintiéndose muy mal, así como si estuvieran, así fue lo que nos dijeron, muy crudos, como si se hubieran o fumado 3 cajetillas de cigarros. ¿Por qué? O sea, ¿es tan peligroso así el humo de la leña? Sí, definitivamente. Aquí, pues cada invierno, tú puedes checar en la prensa que hay diferentes personas, diferentes familias que se intoxican, ya sea porque ponen a quemar llantas. El monóxido de carbono es sumamente letal para el organismo.
de tal forma que inhalar monóxido de carbono en la quema de llantas o chimeneas donde usan líquidos flamables, pues es demasiado tóxico para la vía respiratoria. Sí. Ahora, también es muy importante aquí hacer una diferenciación, porque existe mucho el concepto, y con razón, de que si tú usas un calefactor en tu casa, un calefactor de buena calidad, pues... Pero, ajá, ¿de eléctrico o...? Sí, eléctrico, claro que eléctrico. Aceite. No, definitivamente ya no es recomendable utilizar nada de prender lumbre, madera, papel. Eso definitivamente cancelado, ¿no? Es sumamente peligroso, además de los otros riesgos que conlleva. Yo me estoy refiriendo a calefactores eléctricos, pues sí, que dicen que los de aceite, que los que tienen un ventilador, pero bueno, los que existen actualmente pues son de buena calidad. Y el aire caliente que se forma en la habitación, pues sí, disminuye la humedad y quizás eso reseque un poco tu vía respiratoria. Pero definitivamente, y sobre todo en los bebés, más en los recién nacidos, menores de 2 años, les hace mucho más daño el frío que lo que pudiera molestar un calefactor. De tal forma que es aconsejable mantener tibio el lugar donde va a dormir un bebé, donde va a dormir un niño, para evitar complicaciones, sobre todo si está enfermo, ¿no? Muchas mamás normalmente comentan, mi niño no duerme, de lo que se tapa su nariz, de la tos persistente que tiene, y en parte a veces es el virus y en parte es el frío que exacerba estos síntomas. Y, por ejemplo, ¿qué le podemos recomendar a la gente para prevenir enfermedades en las vías respiratorias? ¿Qué sugieres? ¿Aquí entran los calditos, las vitaminas B, las inyecciones? ¿Qué entra aquí? Bueno, definitivamente, mira, el 90% de los cuadros gripales o respiratorios generalmente lo provocan virus. Aquí el punto de prevención es evitar lo que ya decíamos al principio, cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, alimentarse bien y evitar en lo posible lugares donde haya mucha gente, lugares cerrados. Si una persona con gripe está en un ambiente cerrado, con 2 o 3 veces que estornude, disemina tal cantidad de virus que muy probablemente todos los que estén cerca de él se contagian. Ajá. La ya bien llamada, cuando se estornude, de preferencia protegerse con el antebrazo, porque anteriormente que te cubrías tu boca con la mano, vas y saludas a la otra persona, y eso es el principal medio de contagio de otra persona. Entonces, aquí también la alimentación es muy importante, ya que está una persona enferma, pues como este es un problema viral, es de mayor importancia los cuidados que debe de tener de mantenerse en una temperatura agradable a los medicamentos. Y aquí también como prevención, pues existe mucho el asunto de la vitamina C, que en todo mundo se aconsejan el tomar grandes cantidades de vitamina C. Efectivamente, la vitamina C, su función principal, entre muchas otras, es la de ayudar a la reconstrucción de la vía respiratoria, a fortalecerla. Pero la cantidad de vitamina C que una persona necesita, la debe de adquirir principalmente en los alimentos, ya sean cítricos, tomate o todos aquellos alimentos conocidos que tengan vitamina C. Con eso uno cubre la necesidad diaria de la vitamina y con eso se completa la función de la vitamina C. Todo el extra que usted se tome con esas pastillas efervescentes, inyecciones que tanto se toman, así como usted las ingiere, así mismo las elimina, porque el organismo no las guarda, no hay reserva para eso, es una vitamina que se va enfriando conforme se va necesitando. Entonces, no tiene sentido estar tomando y gastando dinero en complementos de vitamina C. ¿Y cuando hay en exceso provoca algún...? En ocasiones puede tener complicaciones, un exceso de vitamina C también trastorna algunos de los funcionamientos del organismo, también por ese lado es hasta peligroso. Entonces la recomendación es, alimentarse bien, tomar jugos de frutas, cítricos, y con eso es más que suficiente. Cuando hablas de cambios bruscos de temperatura, ¿se podría entender aquí que tienes frío y te metas a dar un baño con agua caliente? ¿Eso pudiera ser? No, definitivamente no. Eso, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque el baño también tradicionalmente todo el mundo lo evita cuando tiene gripa o cuando hace frío. Sí. El baño no tiene ninguna complicación. Cualquier persona enferma de la vía respiratoria puede bañarse todos los días sin mayor problema. Hasta es recomendable. Hasta es recomendable, claro que sí.
Y la idea es eso, bañarse pues, en un cuarto tibio y salir del baño y no exponerse al medio ambiente helado. Tampoco no es muy recomendable muy caliente el agua, ¿verdad? ¿O sí? Pues bueno, no tendría mayor problema, pues ahí es casi a tolerancia, ¿no? A tolerancia. Pero en cuanto a la vía respiratoria, no tendría ningún problema el que esté muy caliente o menos caliente. El cambio brusco sería que estés en alguna habitación a gusto y vas a salir a la calle y no abrigarte bien, ¿no? Ok. Respirar el aire frío bruscamente, pues eso complicaría la vía respiratoria. Oye, Miguel, doctor, ¿aquí en Cajeme tiene alguna influencia, una incidencia en los trastornos de las vías respiratorias el que sea un valle agrícola o no? Sí, mira, definitivamente. Cajeme, Obregón, está considerado como uno de los lugares un poco más alergénicos, pues sí, podríamos decir que de la República, ¿no? Sin ser el principal. Todos los lugares donde la agricultura mande. No, te iba a decir, ahorita vamos a ir a un corte y ahí nos platicas sobre este asunto en específico del Valle del Yaqui, en donde está al alza las alergias. Esto es Diálogo Ciudadano, no le cambie, venimos con más salud para usted. Estamos de regreso, muchas gracias por el favor de su atención. Esto es Diálogo Ciudadano. Recuerden nuestra fanpage en Facebook, que es Diálogo Ciudadano Mega Canal, para que nos haga sus sugerencias, opiniones, críticas, propuestas, qué temas le interesan, a quién le gustaría que entrevistáramos y también obviamente sus críticas y teléfono en el estudio 169-2108. Hoy estamos dedicando estos programas a lo que es la salud. Ya estamos vivos en este 2015 y si tenemos salud, pues lo tenemos todo. Para eso hemos invitado hoy a Francisco García. Él es pediatra y nos está hablando de los males en las vías respiratorias los problemas que se presentan sobre todo en estas fechas. Francisco, te preguntaba sobre la incidencia de las alergias en Cajeme o en todo el sur del estado por vivir en valles agrícolas. Sí, comentábamos pues que sí, definitivamente la agricultura y sobre todo en estos tiempos el tiempo en el que se recolecta el trigo, la quema de la gavilla, todos esos factores inciden en la vía respiratoria definitivamente. El uso de fertilizantes, pues bueno, de alguna u otra forma también afecta la salud, pero pues así como esta región, pues hay varias áreas en el país, pero Obregón definitivamente está catalogado como un área de mucha alergia, sobre todo en los niños menores de 4 años, el porcentaje de alergias es mucho más alto que en otras regiones del país. Oye, doctor, ¿y es cierto que hay gente que yéndose a vivir a otra parte inmediatamente se acaba su problema que a la orilla del mar y que en Hermosillo? ¿Es cierto esto? Mira, eso depende del factor o del alergeno, ¿no? El alergeno que provoca la alergia, valga la redundancia, es muy específico. Entonces, si en el área en la que vive la persona se encuentra mucho este alergeno, pues va a ser una persona que se la va a pasar enfermo la mayor parte del año. Cambia de punto geográfico y obviamente mejora. Sí. Pero igual, pues otra persona que era muy alergénica en Hermosillo, por decir algo, se puede venir a vivir a Obregón y con eso va a cambiar su salud, va a mejorar. El que a todo mundo asmático le recomendaban anteriormente irse a vivir al mar, pues no tiene la verdad ningún fundamento científico. Definitivamente que a nivel del mar pues mejora mucho la calidad del aire, la respiración, pero no es algo que funcione para todos los pacientes. Entonces pues se debe ir buscando qué es lo que le provoca a cada persona la alergia y en base a eso dar el tratamiento. ¿Y cuáles serían los síntomas en específico de la alergia? Porque puede haber madres de familia que tienen niños y que algo sienten en el niño pero no saben qué es, y para detectar si es alergia en un niño. Bueno, hay unas pequeñas diferencias entre los síntomas respiratorios de cuando es exclusivamente un cuadro gripal, un cuadro viral, a cuando es algo tipo alérgico. Más que nada es la cronicidad del problema. En ocasiones son niños que tienen rinitis alérgica y que un cuadro gripal que normalmente debería durar 10, 12 días, son niños que andan por periodos mayores con mucha mucosidad, con una tos un poco más persistente. Y el cuadro clásico así más severo de alergia es cuando ya hay una inflamación
de la vía respiratoria inferior, que sería el asma, ¿no? Eso le provoca a los niños mucha dificultad respiratoria, sibilancias, una tos persistente, niños pequeños que no se pueden ni alimentar de lo que se les dificulta la respiración. Entonces, cuando ya es un cuadro más evidente de asma, pues no pasa desapercibido por la mamá, ¿no? ¿Y qué tan peligrosa es una alergia? ¿La alergia puede ser fatal? Bueno, hay extremos, ¿no? El cuadro más severo de alergia es el choque anafiláctico, que ya no es tanto problema respiratorio exclusivamente, sino que es un proceso que ya es un poco más sistémico y que provoca un edema angioneurótico, se llama, que te cierra la laringe, y ese sí puede ser mortal. Pues se llama choque anafiláctico. Pero un cuadro de asma, actualmente el asma, pues cada vez se ha ido mejorando mucho la forma de tratar a los pacientes asmáticos, y con los nuevos medicamentos que hay, pues se ha conseguido ya disminuir incluso las hospitalizaciones y mantener a los pacientes en un estado asintomático durante mayor tiempo, al grado de que muchos logran superar al 100% la enfermedad, otros controlarla, pero ya no son como en años anteriores que cualquier niño con asma pasaba la mayor parte de su vida en el hospital. Es decir, ahora un niño que nace con asma puede llegar a ser un adulto sano. sano. Mira, esto de las alergias tiene un factor genético muy importante. Es así como que se va transmitiendo de generación en generación el problema alérgico. Puede ser un papá que tenga asma y hereda al niño esa predisposición a ser alérgico, no necesariamente va a ser asmático. Su hijo puede tener una dermatitis alérgica, puede tener una rinitis alérgica. Entonces, ¿qué es la rinitis alérgica? ¿Qué es? Rinitis alérgica se enfoca el padecimiento principalmente en la mucosa nasal. Okay. Como respuesta al alergeno, se provoca una inflamación persistente de la nariz, un moco constante, constipación nasal. Y el asma, que termina pues, respirando por la boca, son los casos esos. El respirar por la boca, bueno, ahí influyen muchos factores, ¿no? Muchos niños son respiradores bucales, se llama, porque por 2 o 3 cuadros que hayan tenido de infección de vías respiratorias, les provoca a veces un crecimiento de sus adenoides. Las adenoides son como el tejido amigdalino, pero en la parte posterior de la nariz, y que obstruye la nariz, y eso favorece que respiren por la boca y no por la nariz, y al respirar por la boca, pues se favorece que no se caliente el aire y que se irrite un poquito más la vía respiratoria. Esa sería la única diferencia. Y por ejemplo, en casa, cuando estamos en casa, ¿qué es recomendable evitar? Ya sea plantas, tapetes, animales, para evitar problemas en las vías respiratorias. Sí, definitivamente. ¿Qué han descubierto ahí, en tus casos prácticos, que digan, es común cuando hay ese tipo de cosas que pase esto? En la cuestión del asma, de las alergias respiratorias, un gran porcentaje lo provocan los ácaros que se encuentran en el polvo casero. Ajá. Sin que necesariamente quiera decir que esté llena de polvo tu casa, ¿no? Normalmente en cualquier parte aquí hay polvo y en este lugar hay muchos ácaros. Todos lados, ¿verdad? Y la materia fecal de ese ácaro es lo que más provoca los síntomas de alergia. Entonces se recomienda evitar todo lo que acumule polvo, sean tapetes, alfombras, monos de peluche, cortinas, incluso ventilación es importante en las habitaciones, evitar humedad. O estarlo lavando constantemente, ¿no? Pues claro que sí. Si una persona ya tiene asma o un problema respiratorio, la recomendación es no tener tapete, no tener alfombra. Ajá, muy bien. Y si no existen las personas asmáticas, pues ok, si les gusta mucho la alfombra, ok, pero que la limpien todos los días, ¿no? Pero un niño recién nacido, un niño de meses, si tiene mucho mono de peluche y esas cosas, pues estás favoreciéndole que su vía respiratoria esté constantemente irritándose, ¿no? Y en este caso he oído mucho que hablan de los perros y gatos, que produce... Bueno, ahí el pelo del gato, el pelo de los perros, a ciertas personas les puede provocar un factor alérgico. No es común. No es como que todo mundo, ni es como que recomendaríamos, nadie debe tener mascotas en su casa, ¿no? Es cuestión de compatibilidad. Sí, claro, pero si ya hay una persona con alergia en la casa, y sobre todo si es asmático, se recomienda como cosa general mejor evitar los animales, aunque ese no sea la causa de su problema, pero puede incrementar los síntomas, ¿no? Muy bien, estamos hablando hoy de enfermedades en las vías respiratorias. Regresamos después de este corte. Esto es Diálogo Ciudadano por su salud.
estamos de regreso. Muchas gracias por el favor de su atención. Hoy estamos hablando de problemas en las vías respiratorias y otros asuntos de salud para usted, el doctor Francisco Miguel García. Francisco, ¿y qué tan constante se ha estado presentando actualmente los casos de influenza? ¿O no es tan común? Bueno, gracias a las vacunaciones ha disminuido y se controla bastante bien los casos de influenza. Sí persisten, pero pues no es como la epidemia que tuvimos en el 2009, ¿no? Que a raíz de la casi pandemia que hubo, pues también aquí en Obregón hubo infinidad de casos. Este año han disminuido muchos, las personas están concientizando más que se deben de vacunar, ha aumentado el índice de vacunación y con eso la enfermedad tiende a disminuir. Claro que son cíclicas estas epidemias y pues no tardará mucho en que tengamos algo parecido al 2009, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, para los niños, los más pequeños, ¿cuáles son las vacunas ahorita que tienen que recibir? Bueno, pues ya ves que está la Cartilla Nacional de Vacunación, que incluye todo lo que se refiere a difteria, tosferina, tétanos. Viene bien especificado a qué edades deben aplicarse. Y pues claro, es de suma importancia, ¿no? Las vacunas, por ejemplo, contra sarampión, paperas, la parotiditis, han disminuido enormemente a raíz de que ya la mayor porcentaje de la población está vacunada. Existen otras dos vacunas, varicela y hepatitis A, que esas no vienen en nuestra cartilla de vacunación, pero es importante que se las apliquen a todos los niños. En este tiempo que enero, febrero y sobre todo siempre alrededor de Semana Santa, la varicela se incrementa. Sí, eso es lo que nos están diciendo. Osvaldo Figueroa nos comenta que ha estado viendo algunos casos allá en la colonia Urbivilla, algunos casos de varicela y al grado que están muy preocupados porque en su caso tienen un bebé recién nacido y el otro niño ya trae varicela. Sí, y este detalle es por lo mismo, como no viene la cartilla de vacunación, menos del 20% se vacunan, se enferma un niño y enferma a todos los que estén cerca de él. Entonces, eso sí es peligroso, ¿verdad, la varicela? Sí. Todo el mundo ve la varicela como una enfermedad muy benigna, que gracias a Dios es benigna en el 90% de los casos, pero cuando se llega a complicar es hasta mortal. Hay una variante de varicela hemorrágica, infecciones muy severas a consecuencia de la varicela, por eso es muy recomendable que la persona que pueda tener acceso a la vacuna se la aplique a sus hijos. Se aplica después del año de edad, no se puede aplicar antes, o no se debe de aplicar antes. Muy bien. Doctor, nos están preguntando cómo detectar casos de sinusitis en niños y si tienen algún remedio. Generalmente la sinusitis viene siendo complicación de un problema que ya ha durado mucho de inflamación de la vía respiratoria. Se manifiesta con una persistencia de moco, con un goteo retronasal, niños que roncan en las noches. O sea, no es común que el niño ronque. No, de hecho un niño no debe de roncar. ¿Y si ronca, entonces? Si roncan es que hay algún trastorno en la ventilación, casi siempre secundario a una inflamación de las adenoides, y eso favorece el flujo de moco y eso favorece una inflamación que a veces se complica con sinusitis. La sinusitis definitivamente que tiene curación, es manejarla con medicamentos, con algunas medidas generales. Lo que pasa en los bebés es que tienen un problema de sinusitis, reciben su tratamiento, van mejorando y es común que vuelvan a contagiarse de otro virus y es como que volver a empezar el tratamiento, una recaída. Pues actualmente muchos niños acuden a guarderías. Los niños que van a guarderías es común que se enfermen el triple de problemas de vías respiratorias que un niño que no va a guardería y son los niños que generalmente desarrollan complicaciones de procesos repetidos de vías respiratorias como es la sinusitis, la otitis y que por eso se batalla mucho en terminar de corregir. Yo me imagino que para descubrir o diagnosticar una otitis ha de ser complicado. Digo, digo para que los padres de familia lo presientan. Generalmente no es muy complicado porque cuando hay una inflamación de la membrana timpánica provoca generalmente un dolor muy intenso. Entonces, si es un bebé muy pequeño, pues va a estar un llanto intenso. Un niño más grande pues ya lo refiere como dolor. Y en el consultorio pues es fácil hacer el diagnóstico. Por medio del otoscopio uno se asoma y ahí ves el problema. Y en el caso nos preguntan, doctor, en el caso de los adultos que roncamos o que roncan, si tiene alguna solución y qué
¿De qué manera afecta a la Mira, en salud? los adultos es diferente, ¿no? En los bebés, te decía, lo principal son las adenoides. La persona, conforme va creciendo, el tejido de la parte posterior de la nariz se vuelve más laxo, más flojo. Entonces, eso en el sueño, cuando duermes, se relaja más y obstruye lo que es la vía respiratoria, y eso provoque el que se ronque. Entonces, no existe un tratamiento definitivo para evitar que un adulto ronque, y es casi un hecho que la mayoría de los adultos van a roncar, pero lo que se detecta es si te está provocando trastornos en tu oxigenación. Una persona que ronca puede tener periodos de apnea en la noche, y eso mismo le hace que ni duerma bien, que no descanse y que no se oxigene bien el cerebro, y son personas que en el día andan somnolientos, con dolores de cabeza y que no descansan bien. Por eso sí es importante, si una persona ronca, a veces se hace un estudio para detectar si tiene o no esos periodos de apnea. ¿Este caso de ronquido también se presenta en las damas? Sí, sí, claro, pero es más común en los adultos. Pero más común en el hombre. Es más común en los hombres, perdón, sí. En las damas también, pero es más en los hombres. También nos pregunta el auditorio si es necesario quitar las anginas. Bueno, tiene su indicación muy específica. Al niño que se le retiran las anginas es porque cumple ciertos requisitos que están bien especificados, como es enfermarse frecuentemente de infección de anginas con puntos blancos, fiebre, que sea más de 4 o 5 veces al año, que le esté provocando trastornos como lo que decíamos ahorita, otitis, sinusitis. Son los niños que se tienen que operar. Doctor, una pregunta ya por último, aunque no es del tema, pero creemos que le puedes ayudar al auditorio. Nos preguntan sobre si hay alguna relación entre el reflujo y la intolerancia a la lactosa. Pues fíjate, aquí ahorita que mencionas reflujo, principalmente te voy a hacer un comentario. Muchos de los cuadros de asma que se manejan como alergia, muchos corresponden a problemas de reflujo. Ese regreso del contenido gástrico alcanza a ir un poco hacia la vía respiratoria, provoca un espasmo que viene siendo recidivante, y al bebé a veces se le maneja como si fuera alérgico y resulta que es reflujo gastroesofágico. Por eso todo bebé que tiene cuadros de asma se le tiene que hacer un estudio para descartar el reflujo. Muy bien, pues vamos a aprovechar para que nos digas dónde te puede ver la gente que quiera llevar a sus niños a consulta. Ok, mi consultorio está por Veracruz, entre Yaqui y Mayo, Clínica Santa Inés. ¿Qué número es? ¿Calle Veracruz? 533 Norte, entre Yaqui y Mayo. Muy bien, hemos hablado hoy, hemos tenido de invitado al doctor Francisco Miguel García Lagarda, pediatra, egresado de la Autónoma de Guadalajara, para compartir este conocimiento con ustedes. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. El favor de compartir esta información, que esperemos haya sido que les sirva para algo, de su agrado, y los invitamos para el próximo jueves. Tendremos otra vez Diálogo Ciudadano, y este programa se repite el miércoles a la 1 de la tarde. Soy Jesús Huerta, te deseo una noche extraordinaria y que este 2015 todos tus planes, proyectos se hagan realidad, y los invito a que se queden. A continuación tenemos noticias con Lupito Humildad. Gracias al equipo de producción, Diálogo Ciudadano te deseo una noche extraordinaria.